Lectura del profeta Malaquías. He aquí que llega el día, ardiente como un horno, en el que todos los orgullosos y malhechores serán como paja. Los consumirá el día en que está llegando, dice el Señor del universo, y no les dejará ni copa ni raíz. Pero a ustedes, los que temen mi nombre, los iluminará un sol de justicia y hallarán salud a su sombra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Tañan la cítara para el Señor, suenen los instrumentos, con clarines y al son de trompetas, aclamen al Rey y Señor. El Señor llega para regir la tierra con rectitud. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. El Señor llega a regir la tierra con rectitud. Al Señor que llega para regir la tierra. El Señor. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. El Señor llega para regir la tierra con rectitud. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, ya saben ustedes cómo tienen que imitar nuestro ejemplo. No vivimos entre ustedes sin trabajar, no comimos de balde el pan de nadie, sino que con cansancio y fatiga, día y noche, trabajamos a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. No porque no tuviéramos derecho, sino para darles en nosotros un modelo que imitar. Además, cuando estábamos entre ustedes, les mandábamos que si alguno no quiere trabajar, no coma, porque nos hemos enterado de que algunos viven desordenadamente sin trabajar, antes bien metiéndose en todo. A eso les mandamos y exhortamos por el Señor Jesucristo, que trabajen con sosiego para comer su propio pan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya al Señor. Aleluya. Aleluya al Señor. Aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te alaben todos juntos. Aleluya al Señor. Aleluya. Aleluya al Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedras de calidad y esbotos, Jesús les dijo: esto que contemplan, llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a hacer eso? ¿Y cuál será la señal de que todo esto está para suceder? Él dijo: miren
que nadie les engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy, o bien, está llegando el tiempo, no vayan tras ellos. Cuando oigan noticias de guerras y de revoluciones, no tengan pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Por eso, métanse bien en la cabeza que no tienen que preparar su defensa, porque yo les he dado y les daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario suyo. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo callar, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén. Amén. Bueno, empecemos hoy con una sola pregunta. La respuesta será física. Levante su mano el que hace propósitos para el año que va a comenzar, el que hace buenos propósitos para el año nuevo. Algunos como que no, algunos, se acabó un año y empieza otro y ya. Veo que muchos tienen propósitos. Pero resulta que eso habría que llevarlo también a nuestra celebración de la mesa de la palabra y de la mesa de la Eucaristía. Estamos entonces, después de hoy, ¿a cuántos domingos de terminar el año? 1. Después del de hoy, ¿cuántos domingos para terminar el año? Entonces, dentro de 15 días, tendríamos que empezar el año diciendo feliz año. Pero todos aquellos que tienen un buen propósito, tendrían antes de ese buen propósito, tendrían que hacer un examen de conciencia. Muy bien, vean, los niños están metidos en el cuento. Un examen de conciencia. Y los textos de la misa de hoy, como los del próximo domingo, nos irán impulsando a eso, a hacer un examen, a hacer una revisión de nuestra vida en lo que fue el año de la Iglesia. Y cuidado, nos acercamos al cierre, al final del año litúrgico. Recordemos que los textos bíblicos, con cierto interés, oigan bien, primero pedagógico, es decir, de enseñar algo. Hace 8 días quedamos en que la palabra informa, pero también forma, y que si la palabra forma, entonces transforma. Entonces, con un cierto interés pedagógico, pero también espiritual, quiere confrontarnos respecto al final. Al final de un año, sí, pero también al final de la vida, que no sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero que nos va a tocar. Y de pronto, al que menos hemos escuchado, una palabra clave hoy es escuchar. Al que menos hemos escuchado es a Jesús. Y quien menos nos ha acompañado, segunda palabra, acompañar, es a Jesús. A quien no le hemos permitido
que nos acompaña en el cotidiano vivir. Y cuando vienen y nos dicen, es que esto se va a acabar, es que es la destrucción del mundo, es que esto es el caos. Jesús dijo que vendrían guerras, pandemias, que habían revoluciones, pero que el fin no vendría enseguida. Es más, dijo, no se preocupen de su defensa, atentos, les he dado y les daré palabras para defenderse. Y yo he pedido al Señor que con esa palabra ilumine mi entendimiento y mueva mi voluntad. O al Espíritu le he dicho que me inspire qué pensar, qué decir, cómo decirlo. ¿Quieren que trabajemos desde el miedo o desde la esperanza? ¿Ah? Desde la esperanza. Muy bien. Primera lectura ¿de quién? Del profeta Malaquías. Pero si yo leo a Malaquías desde el miedo y no desde la esperanza, el profeta dijo, y vendrá un día, no muy lejano, en el que se encenderá un fuego que los quemará desde el copo a la raíz o desde la cabeza hasta las paturrias. Así lo dijo. Pero dijo que eso sucedería ¿para quién? ¿Se dan cuenta? Que hay que estar muy atentos a todo el texto bíblico. Dijo que eso iba a suceder para todos. ¿Para quiénes? Los malhechores, uno, ¿y quién más? Para los que no han tenido temor del nombre de Dios y de sus cosas. El profeta lo dijo, vea, así tal cual, todos aquellos orgullosos, soberbios y que han obrado la maldad planeándola. Ténganse fino. Ténganse fino. Esto dice el Señor del universo. Y se encenderá un fuego como un horno que los consumirá. A todos. Pregunta, ¿usted se ha pasado de soberbio, de orgulloso y ha maquinado obrar mal? Uy, qué silencio. Entonces, ténganse fino. No, porque es claro, si yo he procurado vivir esa justicia que me enseña el Señor del Evangelio, como dice la misma Escritura, en paz me acuesto y enseguida me duermo, porque en el Señor descansa mi alma. Pero si usted ha planeado la maldad y ha sido soberbio y orgulloso, paila. Ojo. Pero miren, el texto no es una amenaza. El texto es una exhortación. Usted venga, haga un alto y revise su vida. Me he pasado de soberbio, de orgulloso, he sido engreído. No voy a aprender. Lo que me está dando el Señor hoy es una oportunidad. Esa es la esperanza. Revise a qué le tiene que mesurar, en qué tiene que medirse un poco, porque ya puedo recordar los evangelios de los últimos domingos. Hace 15 días, fieles difuntos, dijimos que todos tenemos un cuerpo que se gasta y se desgasta. Que nace pequeñito y frágil, pero se va fortaleciendo y después empieza a perder. Los huesos ya no son los mismos, ¿cierto? La visión no es la misma. Ya eres dulce, pero por el azúcar que tienes. Así es. Así es. Y que de pronto nos cuidemos del fuego, pero del fuego del infierno que terminamos viviendo a nuestro alrededor. Porque hay un fuego del que de pronto no nos vamos a escapar, si no le tenemos miedo pues a eso, porque algunos dicen, ay no, yo me muero y a mí que no me vayan a cremar. No, olvídese. Y eso que echan un montón de cuerpos a ese horno y que le entregan a uno las cenizas. ¿Usted ha visto cómo creman un paciente o no? Que ya, pues, obviamente es muy paciente, ¿no? ¿Lo ha visto? Bueno, infórmese con el padre. Lo primero es informar. Cuando van a cremar un cuerpo, hay un horno, ¿cierto? Y en el horno cabe un cuerpo de un adulto, entonces cabe uno de un niñito.
Si el horno ya fue usado, hay un cuento. Si apenas lo prendieron, tienen que esperar que el horno llegue a 700 grados centígrados de temperatura. Y meten el cuerpo. Cuando meten un cuerpo por primera vez, se demora más o menos 1 hora y 15 minutos en consumirse, en astillas. Y luego lo sacan y lo muelen y lo acaban de moler para entregar ese polvito. Oigan bien, meten el cuerpo y la temperatura se aumenta a 1300 grados. ¿Qué pasa si meten 2 cuerpos? La temperatura se eleva hasta 2000 grados y el que se quema es el horno. Por eso queman de a uno. ¿Ok? Así que olvídese que echan varios y que lo que cojan, no, eso es sagrado. Entonces miren, se demora 1 hora y 15 minutos cuando el horno no ha quemado todavía a nadie. Después de eso, cuando ya el horno alcanzó esas temperaturas, al hombre que metan allá se quema más o menos en 55 minutos. Y si es una mujer, entre 40 y 45 minutos está lista. ¿No? Ahí están como la expectativa. ¿Y por qué? ¿Y por qué la mujer menos? Ay, ¿yo qué hago? Ay. ¿Por qué? Porque así es la vida. No. Porque ocupa menos. No. Por la densidad ósea. La mujer tiene más tejido graso y por eso se crema más rápido. Así de simple. Entonces miren, todos van a pasar por ese fuego. No, el que no quiera que lo cremen no va a pasar. Pero todos pasamos por un calor y un fuego en este mundo porque terminamos viviendo un infierno. Sí. ¿Y por qué termina viviendo ese infierno? Porque no supo vivir en humildad y sencillez, en austeridad o en generosidad. ¿Los estoy amenazando? No, le estoy diciendo, ojo, si usted frente a ella ha sido soberbio y ha sido humillativo. No, él no ha sido esto. Pues, ya lo cogió a propósito, que no. Así como cuando me paro donde hay alguien. Entonces la intención es esa. Y esto es una reflexión. Cuidado, haga una revisión de vida y a ver hasta dónde quiere llegar. Ese es el Evangelio. Donde nos dejaron claro, el Señor llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia. Vuelve y aparece esa palabrita, justicia. En el texto bíblico, ¿eso qué es? Trata a los demás como quieres ser tratado por ellos. No es más. ¿Cuál ha sido esa forma en la que usted le ha hablado a su mamá o ha querido acompañar y orientar a sus hijos? ¿O será que no los ha acompañado como se debe? ¿O será que no les ha hablado como se debe? Ve, buena pregunta, ¿no? Y a cada uno entonces le dicen, venga, que lo que el Señor les está dando es otra oportunidad. Y luego entonces nos vamos a la carta del apóstol Pablo, segunda lectura, segunda Tesalonicenses. Me encanta ese texto de Pablo, porque él dijo palabra más, palabra menos. El que no trabaja, que no coma. Y miren el por qué. Yo espero alcanzar una salvación, una vida en paz, pero ¿se acuerdan que hace pocos días lo dijimos? El Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Y yo tengo que hacer por mi salvación. Y eso lo refiere Pablo al trabajo. Miren, no se puede esperar nada bueno de una vida acostumbrada a recibirlo todo y no dar nada. No pegado aguanta lo que sea, ¿cierto? Y Pablo estaba diciendo el por qué. Dice claramente el por qué. Porque es que una vida activa, esforzada, dedicada, adquiere no solo sabiduría y larga vida, sino plenitud y felicidad. Qué rico es ser generoso. Qué rico es desbordarse en amor, pero porque también se ama a sí mismo. Es que el texto es muy especial. Mire, no tenemos por qué darle al otro.
Cuando sin cansancio y sin fatiga, nosotros hemos trabajado, con trabajo y fatiga, hemos trabajado por algo y el otro simplemente espera recibir, pero no ha sabido administrar. Porque no ha sabido escuchar y porque no ha sabido dejarse acompañar. Y es claro, ¿cómo es que lo dicen? Es que no es ganarse el pan, no, es ganarse el pan con el sudor de la frente y no con el sudor del frente. Total. Total. Y esto es cada uno haciendo, sembrando el pánico y el miedo. No. Si yo puedo aportar, mire que no es como, entonces, ¿qué hago? ¿Sirvo, no sirvo? ¿Ayudo, no ayudo? Todo lo hemos dicho con mesura. Y Jesús lo deja claro, que va a haber destrucción y guerras, y habrá pandemias, y habrá todo el cuento. Pero ese no será el final. Oiga, aquí vive gente muy longeva, gente muy mayor. Entonces ya conocí una persona que vivió la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que le tocó la primera pandemia, la llamada fiebre española, y le tocó la pandemia del COVID, y todavía viven. Entonces, guerras, hambre, destrucción, vamos a encontrar toda la vida mientras el hombre siga siendo soberbio, orgulloso y busque solo poder. Qué susto. Mientras que si yo escucho de esa palabra, escucho del Señor que regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud, le voy dando un horizonte a mi vida. Lucas lo que hace hoy es precisamente decirle a la comunidad: no pierda la paz, no se alarme por la voz de falsos profetas. Y esos aparecen todos los días, pero usted verá si los escucha. Y usted verá qué tanto realmente se ha fortalecido a la luz de la palabra para obrar bien. Y si le toca ir solo, pues vaya solo. Pero si puede ir acompañado, vaya acompañado. Termino con la historia del Evangelio de los niños. Imagínense que había una gaviota, de esas gaviotas medio embolatadita, y se le embolató la gaviota al resto de la manada cuando iban a empezar a atravesar el mar. Y cuando se dio cuenta que estaba sola, empezó a aletear, a volar, sola, pensando alcanzar a los otros. Y en un momento dado se cansó. Y cuando se cansó, bajó la cabeza y vio otra gaviota que aleteaba. Entonces se animó y siguió aleteando y volando. Y cuando se sentía cansada, ella miraba a esa otra gaviota y se aleteaba con más fuerza. Cuando llegó a tierra, volteó a buscar a la otra gaviota para darle las gracias y ya no estaba. Y ya no estaba. Por una razón sencilla: no había otra gaviota. Lo que veía en el mar era su sombra. Su sombra. Y su sombra, su propia sombra, la animaba a seguir levantando el vuelo y llegar a su destino. Por eso la pregunta de entrada: ¿a quién he escuchado y quién me ha acompañado? ¿Quién me ha hecho sombra? Pero el primero que debe darse esa sombra soy yo. Y si lo aprendo desde el Evangelio, genial. ¿Recuerdan eso? Cuando el sacerdote da esa bendición especial que puede darse, el Señor les bendiga y les proteja. Amén. Ilumine su rostro radiante sobre ustedes. Si ese rostro de Dios radiante ilumina sobre mí, ¿qué deja en mi camino? Una sombra. Una sombra. Y esa sombra es el mismo fuego del Espíritu. Qué rico poder cantarlo como decían en el vallenato viejo: tu sombra me sigue, a donde voy, me sigue tu sombra. Y doy gracias, porque en realidad no estoy solo. Tu vara y tu callado me sosiegas, pero el Señor, como dijo Malaquías, que hace salir su sol a quienes han vivido, practicado la justicia en humildad y sencillez,
siempre, siempre les bendecirá. Claro, entonces, ¿hablé desde la esperanza o desde el miedo? Desde la esperanza. Usted verá si se pregunta qué ha hecho durante todo este año, o si ya se va a acabar el año de la esperanza y al final la vida sigue igual. Decida. Señor esté con ustedes.